Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy hablaremos de la enseñanza católica relacionada con la sucesión apostólica. ¿Fue Pedro el primer papa de la Iglesia? Pero antes de abordar esta cuestión que por siglos ha traído mucha polémica en la Iglesia, analizaremos 4 puntos fundamentales. El primero, ¿es Pedro la masa rocosa o piedra de ángulo de la cual se hace referencia en Mateo 16:18? La segunda cuestión es si podemos fiarnos o no de las traducciones arameas. ¿Fue el Evangelio de Mateo escrito originalmente en arameo? ¿Decía originalmente en arameo que Pedro era la masa rocosa y no Cristo? Otra cuestión que es importante abordar es qué dijeron los padres de la Iglesia al respecto. ¿Consideraron estos padres que Pedro era la piedra angular? ¿Que además era el primer papa de la Iglesia Católica? Por último, abordaré una cuestión que me han preguntado en el canal. ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo ahora en el 2019 traduce roca y no masa rocosa como si lo había hecho en ediciones anteriores? Esta y otras cuestiones abordaremos hoy aquí en Biblia versus Religión. Si le interesa el tema, amigos, como siempre, acompáñenos. Como les decía anteriormente en la introducción de este vídeo, hoy hablaremos sobre este discípulo de Jesús, este apóstol, que se le da el nombre griego de Pedro. Pedazo de roca es lo que significa, como veremos posteriormente. Su nombre original era Simeón, en griego Simón. También se le va a dar el nombre en arameo Cefas, roca. Y también muy probablemente tenga Cefas una raíz en el hebreo, o sea, Kefin, rocas. Una palabra que podremos rastrear, por ejemplo, en Job, capítulo 30, versículo 6, que vamos a leer a continuación. Viven en las pendientes de los barrancos, en agujeros en el suelo y en las rocas. De Kefin, rocas, es muy probable que provenga la palabra aramea roca, que va a ser utilizada para también nombrar a Pedro. Pero sin más preámbulos, pasemos entonces al texto de la controversia, Mateo 16:18. También te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas de la tumba no la vencerán. En griego existe un juego de palabras. En griego, Pedro, Petrus, y roca, Petra. Y no existe sinónimo alguno entre estas palabras. A.T. Robertson, que va a defender de que Mateo es una traducción directa del arameo y por lo tanto va a especular de que no existe en arameo, la lengua en que originalmente se escribe estas palabras, esta diferencia que sí hallamos muy, pero muy robustamente en el griego. A.T. Robertson aún así va a reconocer que en griego Petra es un acantilado, y de este acantilado rocoso, Petros es una roca o canto que se saca de este acantilado. Y esta diferencia, amigos, del texto griego la perdemos con el supuesto texto arameo. Y ahora les voy a decir por qué supuesto texto arameo. Los católicos y algunos aíslan
Mateo 16, 18, de su contexto inmediato, pero además de todo el contexto bíblico, como veremos a continuación. Un ex católico, pero además respetado después por muchos católicos, Francisco Lacueva, erudito griego, en su obra Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, esta que ven acá, muy conocida, muy utilizada, va a comentar este hombre sobre Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, griego Petros, y sobre esta roca, griego Petra, edificaré mi iglesia. Aquí son de notar los siguientes detalles. Primero, que Pedro no es meramente un nombre que Jesús le dio sin más, sino que se lo dio con un sentido específico. Petros es una piedra o trozo de roca que puede arrojarse con la mano, mientras que Petra es una roca fija, inmovible y segura. Ambas palabras proceden de la misma raíz, tienen la misma derivación y suenan casi iguales, pero no tienen el mismo significado. Por eso les decía que no hay sinónimo alguno aquí. B, señala Francisco Lacueva, como significando una piedra donde vemos la metáfora llamada hipocatástasis. Tercero, mientras que el vocablo Petros es aplicado a Pedro, Petra es aplicado a Cristo, pues así lo entendió el propio Pedro. Antes de seguir con la lectura de Francisco Lacueva, vamos a ver los dos textos citados por este erudito. El primero es Hechos 11, 4 al 12, que les invito a buscar. Aquí vamos a situarnos al comienzo del ministerio de Pedro. Dijo Pedro aquí en Hechos 4, 11. Esta es la piedra que ustedes, los constructores, trataron como si no tuviera ningún valor y que ha llegado a ser la principal piedra angular. Literalmente aquí, cabeza de ángulo. Además, no hay salvación por medio de ningún otro bajo el cielo que se le haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. Aquí Pedro no dice que él es la piedra angular, sino que es Cristo. Ahora, al final de su ministerio, Pedro vuelve a repetir esta idea, y es el texto que va a citar ahora Francisco Lacueva en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 6. Mientras se acercan a él, una piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y valiosa para él. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados para formar una casa espiritual, a fin de que sean un sacerdocio santo y así ofrezcan sacrificios espirituales que Dios acepte mediante Jesucristo. Porque un pasaje de las Escrituras dice, miren, pongo en Sión una piedra escogida, una valiosa piedra angular del fundamento, y el que demuestre fe en ella jamás será decepcionado. No pueden haber dos piedras como fundamento. No pueden haber dos piedras de ángulo. O es Pedro o es nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que nos sigue diciendo y que me parece muy, pero muy revelador Francisco Lacueva. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, lo afirma en 1 Corintios 10:4. Y la roca era Cristo, no Pedro. Francisco Lacueva seguirá diciendo, y la roca era Cristo, donde tenemos una simple metáfora. Así que Petros, como persona, es compatible con la inestabilidad común a toda persona meramente humana.
mientras que Petra representa la firme estabilidad de Cristo como el fundamento que el propio Dios ha puesto. Recuerden el significado de Petrus, una piedra que se puede tirar, una piedra suelta, no una masa rocosa firme. Por eso es que ahora la cueva seguirá diciendo: Pedro es Petros, firme cuando confiesa la mesianidad. Por eso también es llamado Cefas en ocasiones, y la divinidad de Cristo, pero es Satanás cuando intenta desviar a Cristo del camino de la cruz. Citando Mateo 16, 23, cuando Jesús lo reprende y le llama Satanás. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es una piedra movible. No es una piedra de fundamento. No es una masa rocosa. Esta es la diferencia entre Pedro y Cristo. Ambos son rocas, pero una proviene de la otra. Cristo es la cantera, es el acantilado de donde se desprenden diferentes rocas, porque también a los demás seguidores de Jesús se les llamaría rocas, porque en ellos se fundamenta la iglesia, la congregación. Entiéndese iglesia no como edificio, sino como grupo, conjunto de personas, congregación. Esta es la idea bíblica de la palabra iglesia. La segunda cuestión que abordaremos tiene que ver con el idioma en que originalmente se escribe el Evangelio de Mateo. No fue en arameo, sino en hebreo. Y esto lo van a confirmar varios padres de la iglesia, desde Papías hasta Jerónimo, pasando por Orígenes y Eusebio en su historia eclesiástica. Jerónimo va más allá y no deja ninguna duda. Dice Jerónimo en su obra sobre los hombres ilustres: Mateo compuso un evangelio de Cristo en Judea, en el idioma y caracteres hebreos, para provecho de los de la circuncisión que habían creído. No arameo, directamente del hebreo. Todas las demás cuestiones, si el arameo era el más estándar, más popular, no hay testimonio alguno que evidencie de que fue en esta lengua en que originalmente se escribe este texto. Aún si se hubiera escrito en arameo, no tenemos ningún manuscrito ni en hebreo ni en arameo. Tenemos un texto griego, y por la variedad de manuscritos podemos afirmar que tenemos un texto confiable. No hay necesidad de el original en hebreo, o supuestamente, como algunos quieren afirmar, en arameo. Entonces, ¿qué pasa con las versiones siríacas que tenemos hoy? Todos piensan en la Peshita, sí, pero la Peshita, hay que decir, es del siglo V. Está muy alejada del primer siglo. Segundo, la primera traducción siríaca que tenemos es el Diatesarón de Tasiano, donde él intenta armonizar los evangelios. Y fue tan popular esta traducción al siríaco que Efrén, llamado santo en la Iglesia Católica, le dedica un comentario. Fue tan popular esta traducción que muchos sostienen que no hubo una anterior.
a el Diatesarón. Por lo tanto, la primera evidencia de un texto siriaco la tenemos en el Diatesarón de Tasiano. Y quiero leerles un pasaje del Diatesarón publicado en esta obra de 3 tomos, los Evangelios Apócrifos, aunque este más tarde no se va a considerar apócrifo porque sencillamente es una armonización de los Evangelios, pero bueno, aparece dentro de este libro, es un autor seglar, por lo tanto nos conviene aún más porque no va a entrar en la controversia si Pedro es papa o no de la iglesia. El autor es, y además esta obra es de las favoritas en cuanto a traducción, Edmundo González Blanco. Veamos cómo lee el Diatesarón de Tasiano el texto de Mateo 16:18. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué se hace esta traducción apegada al texto griego? Muy simple, todo traductor sabe que Mateo, aún escrito originalmente en hebreo, cuando cita del Antiguo Testamento, utiliza la Septuaginta griega. Segundo, hay evidencia de que el Diatesarón, esta traducción siríaca de los evangelios, fue hecha a partir del griego, no del hebreo o del arameo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, el fragmento más antiguo que se ha encontrado data del año o alrededor del año 256 y es en griego, no en siríaco. Por lo tanto, Tasiano parte del idioma griego. Pero quizás usted diga, esto se lo está inventando este hombre del canal Biblia versus Religión. Bueno, aquí les traigo una obra católica publicada por la famosa editorial Bach, Introducción a la Biblia, el autor Manuel de Tuya y José Salguero. En la página 501, bajo el tema versiones antiguas, vamos a encontrar las versiones siríacas del Nuevo Testamento. Y hablando del Diatesarón de Tasiano, un discípulo, según esta obra, de Justino Mártir, va primeramente a decir: si hubiera existido otra versión de los evangelios separados al Diatesarón, difícilmente se aplicaría la gran difusión de la obra de Tasiano. El Diatesarón debió de ser escrito originalmente en lengua griega y poco después su mismo autor lo tradujo al siríaco. ¿Cómo les cae? Por lo tanto, cuando los católicos le dicen aquí originalmente en Mateo 16:18 va Cefas, no Petros, no tienen ningún manuscrito que lo evidencie. Ni siquiera la primera obra traducida que sepamos, pudo haber existido otra, pero hasta ahora no hay evidencia alguna. La primera obra traducida al arameo es del griego y es el Diatesarón. Luego se va a traducir otra obra, la Vetus Siria. También se va a hacer a partir del griego. Y así sucesivamente, la Peshitta, siglo V, también se traduce del griego, porque no existía un manuscrito original en arameo, porque entonces lo hubieran sacado de ahí. Y esto es, mis amigos, demoledor. Le han inventado una historia sin evidencia manuscrita alguna. Y la prueba más contundente es que la mayoría de versiones católicas
por mucho que comenten que aquí la palabra aramea es Cefas y que probablemente se haya pronunciado en arameo Cefas, no Petros, pero las traducciones católicas, al no haber manuscrito alguno para evidenciar este cambio de Petros a Cefas y de Petra a Cefas, traducen como hemos leído anteriormente: Pedro, roca. Véase la Biblia de Jerusalén, véase la Biblia del doctor Evaristo Martín Nieto y por ahí otras muchas. Créanme que si ellos tuvieran un aval en manuscritos bíblicos, no tradujeran de forma contraria a su doctrina. Y esto también es demoledor. No podemos hacer una eisegesis y tratar de sacar del texto lo que no dice. Pero supongamos ahora que la traducción correcta sea la que ellos dicen que existió originalmente en arameo, donde Cefas sea sinónimo de roca. Bueno, hay un grupo de evangélicos que, basados en Mateo 16, 15 al 18, alegarán lo siguiente. Vamos a leer primero el pasaje. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dice que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En respuesta, Jesús les dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa de roca edificaré mi congregación. Y bueno, ahí sigue el pasaje. Estos evangélicos van a decir: aunque la roca sea Pedro, a lo que se hace referencia no es que la persona de Pedro sea la masa rocosa, la piedra angular, sino su declaración de fe. Esta es otra exégesis. No la comparto, pero es otra manera de interpretar el pasaje. Ahora, lo que sí no va a decir el pasaje, lo que sí no va a apoyar el pasaje es esta sucesión apostólica que quiere hacer creer la iglesia. Aún, incluso, siendo Pedro la piedra angular. El pasaje no dice que habría una sucesión apostólica, porque incluso las llaves del reino que se le entregan a Pedro van a ser usadas por él, y solamente por él, y ya no va a haber necesidad de ser usadas por más nadie, pues sencillamente la predicación fue dada ya a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Pedro usó las 3 llaves. ¿Para qué otro sucesor va a querer estas llaves del reino? De hecho, es interesante lo que plantea la Nueva Enciclopedia Católica. La sucesión apostólica es oscura, para probarla, debido a la falta de documentos. De hecho, el jesuita John Mackenzie, no sé cómo se pronuncia bien este nombre, no me avergüenza ser corregido por ustedes, al contrario, aprendo mucho de sus comentarios. Dice este jesuita, que ocupó una cátedra de teología en Notre Dame: no existen datos históricos que confirmen toda cadena de sucesión de la autoridad eclesiástica. Ahora bien, ¿qué dijeron los padres de la iglesia al respecto? La primera obra que les voy a mostrar es de Enrique Moliné, Los padres de la iglesia. En la página 270 va a hablar de Ireneo como la persona que apoyaría la sucesión apostólica, aunque va a reconocer que las palabras que se han subrayado no son fáciles de entender y lo dificulta el hecho de que el original griego no nos ha llegado, a pesar de las diversas interpretaciones que admiten, son en su contexto de gran importancia
para la historia del primado romano. Ya empezamos bastante mal. La única razón en que parece poder apoyarse esta preeminencia, muy congruente además con el pensamiento de Ireneo, es que la Iglesia de Roma ha sido fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. No solo de Pedro. Ahora, ¿qué dice de Tertuliano? Se limita a afirmar que el poder de atar y desatar fueron privilegios personales de Pedro, que no competen a ningún otro obispo y que Pedro y Pablo murieron en Roma. Otro problema para la idea de una sucesión apostólica donde Pedro es el papa o primer papa de la Iglesia Católica. Y va a hablar de Cipriano y va a decir que reconoce a Roma el poder de intervenir en las otras iglesias en materias de suficiente importancia y gravedad. Y él mismo se adelantó a pedir esta intervención. Dio explicaciones al obispo de Roma cuando éste le reprendió por haberse escondido durante la persecución y aceptó la decisión de Roma en el problema de los lapsos. Sin embargo, dice que el poder de atar y desatar, aunque se le dio solo a Pedro personalmente, luego se extendió por igual a todos los apóstoles y a sus sucesores, y que los obispos han de rendir cuenta de su administración solo ante Dios. Contundente. Y estamos hablando de los padres de la iglesia que más se acercaron a una idea en cuanto a la sucesión apostólica, pero nada que ver con una primacía de Pedro en la iglesia. ¿Qué va a decir otra obra que ningún católico puede rechazar? Esta. Patrología Quasten, de la editorial Va, católica. Dice en la página 669 esta obra, El primado de Roma. Cipriano está convencido de que los obispos solo deben rendir cuentas a Dios. En una controversia con el llamado Papa Esteban sobre la validez del bautismo de los herejes, expone como presidente del Concilio Africano de septiembre de 256 su opinión con estas palabras: nadie entre nosotros se proclama a sí mismo obispo de obispos, ni obliga a sus colegas por tiranía o terror a una obediencia forzada, considerando que todo obispo, por su libertad y poder, tiene el derecho de pensar como quiera y no puede ser juzgado por otro, lo mismo que él no puede juzgar a los otros. Debemos esperar todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, quien solo y señaladamente tiene el poder de nombrarnos para el gobierno de su iglesia y de juzgar nuestras acciones. Dice esta obra que de estas palabras se desprende claramente que Cipriano no reconocía una supremacía de jurisdicción del obispo de Roma sobre sus colegas. Tampoco creía que Pedro hubiera recibido poder sobre los demás apóstoles. Y noten que Cipriano, por sus palabras, entendía que había sido escogido por Jesucristo como primero. Pero aún así, él reconoce que esto no quiere decir que haya sido papa y que haya estado por encima de los demás. Habla de el tema de la circuncisión, este llamado concilio en Jerusalén, donde quien da el resumen del concilio, es decir, los resultados del concilio, de esta reunión de los discípulos y apóstoles de Jesús, fue Santiago, no Pedro. Pero además hay un dato interesante que a muchos católicos se les olvida, porque recuerden, todo texto tiene un contexto. Luego de Jesús haber dicho estas palabras: tú eres Pedro, roca, y sobre esta masa rocosa yo edificaré mi iglesia, pasó algo. Algo que encontramos en Marcos 9, 33 al 35 y Lucas 22, 24 al 26. Los apóstoles están discutiendo sobre cuál de ellos es el mayor.
Hermanos, si Jesucristo hubiera dejado claro que Pedro era cabeza sobre los demás, esta discusión no tenía ningún sentido. Ya Jesús había proclamado a Pedro papa de la iglesia. ¿Qué van a discutir ellos? Jesús los corrige, pero Jesús no les dice: yo nombré a Pedro papa de ustedes, ¿por qué no me hacen caso? Jesús no dice nada de esto. No hay ninguna evidencia interna y externa en manuscritos bíblicos, en testimonios de los padres de la iglesia, para fundamentar que Pedro fuera el primer papa de la iglesia. Agustín, llamado santo, San Agustín, por la Iglesia Católica, dirá lo siguiente. Sus palabras las podemos encontrar en esta Biblia de estudio patrística. Pero esta Biblia va a citar a Agustín de Hipona en Retractaciones 1.21. ¿Por qué Retractaciones? Porque Agustín creía en un comienzo que Pedro era la roca angular, la masa rocosa, la piedra de fundamento, y se va a retractar. Y estamos hablando de uno de los principales o el mayor pensador de la iglesia. ¿Qué dice Agustín en su retractación? Edificaré mi iglesia en el sentido de que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Contundente. Ahora, como curiosidad, decirles que quien fuera papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, Ratzinger, en esta obra, Jesús de Nazaret, que es parte de una trilogía, esta va a abarcar desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, en la página 211 va a hablar sobre el pasaje de Mateo capítulo 16. Curiosamente, este pasaje tan importante para la Iglesia Católica lo evade el Papa. No dice nada de la supuesta sucesión apostólica que se encuentra en Mateo 16-18. Un Papa le pasa por encima al texto sin hablar nada de la supremacía de Pedro. Finalmente hablemos, debido a las preguntas que me han hecho en el canal, de la traducción del Nuevo Mundo. Aquí tengo la edición de 1967. ¿Cómo lee el pasaje? También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa de roca edificaré mi congregación. Sin embargo, en la versión de 2019 leemos: también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación. Como hemos visto en comentarios anteriores, Petra no significa solamente roca, significa la piedra angular, la masa rocosa. De hecho, la Biblia de estudio teológico, esta que ven acá, por nada más y nada menos que las Sociedades Bíblicas Unidas, no se puede decir de esta editorial que sea anticatólica, va a decir en el comentario que aquí en griego significa masa rocosa. Múltiples obras de referencia lo hacen. Por lo tanto, no es una expresión que se lo haya... Disculpen que ahora no haya tanta luz, hubo un apagón, tuve que poner unas lámparas, voy a correrme. A ver si se ve mejor. No muy bien. No es una expresión que se la hayan inventado el Comité de Traducción de la Nuevo Mundo. Es lo que significa masa rocosa. Pero sí se pierde un poco esta belleza del griego bíblico, donde hay un juego de palabras entre Pedro, roca, y Petra, roca. Por lo tanto, creo, no sé lo que haya pensado el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, pero por lógica se deduce que se está buscando una belleza, porque ya todo testigo sabe el significado del pasaje. No hay que ser extremadamente literales, y es lo que busca esta traducción, llegar a un equilibrio y que no se pierda la belleza del texto bíblico. No es que hemos cambiado
nuestro entendimiento sobre que Cristo es la piedra angular, la piedra de base, la cantera de donde salen las demás rocas, entre ellas Pedro. Espero que les haya quedado claro este asunto. Va a traer mucha controversia, estoy seguro, y son invitados a comentar en este canal. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.